comentaba hace rato que 2021 cerró con una inflación general de 7.36%, su nivel más alto para un cierre de año desde el 2000. Esto lo reveló hoy por la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco mucho, y como siempre, que platique con nosotros en este espacio Gabriela Siller, quien es analista financiera. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Wendy. Como siempre, un gusto de saludarte. Gracias. Oye, pues datos fuertes, ¿no? Lo que hoy da a conocer el INEGI y pues no sé qué podemos pensar al respecto. Pues sí, un dato bastante fuerte, una inflación de 7.36%, que aunque estuvo por debajo de lo esperado por el mercado, pues es la mayor inflación de cierre desde el año 2000. Además, hay que considerar también que estuvo por debajo de lo estimado por la inflación no subyacente, la que incluye los precios agropecuarios, es decir, los precios más volátiles de la economía, donde un día pues baja la cebolla, pero al día siguiente sube el doble, ¿no? Inclusive el interior de la inflación no subyacente, pues los precios de frutas y verduras tuvieron una inflación anual alrededor del 21.73%. Y la mala noticia es que la parte subyacente, que es lo que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo, sigue al alza, hilando ya 13 meses consecutivos con incrementos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que siguen las presiones inflacionarias, desafortunadamente, y pues es muy probable que durante el primer trimestre sigamos viendo inflaciones por encima del 6% y que sea hasta finales del año cuando la inflación ya se acerque al 4%, que es la parte superior del rango permitida por el Banco de México. Y todo esto, bueno, pues hay que recordar, pues sí, es por una desincronización en la economía global provocada por la pandemia, no se ha terminado la pandemia y por lo tanto, pues no se han terminado las presiones inflacionarias. Y Ah, bueno, pues lo malo, perdón, ¿ibas a decir algo, Wendy? sí, fíjate, ahorita que dices eso, bueno, es una situación que se está viviendo a nivel mundial, pero ¿qué tanto también pudiera tener pues la responsabilidad nuestro gobierno con relación a estas cifras que hoy estamos viendo? Pues tiene que ver con la parte de la inflación no subyacente, en donde los precios de las tarifas autorizadas por el gobierno también han subido. Bueno, en el cierre del 2021 tuvieron un incremento anual alrededor del 11%, podríamos decir que está en esa parte. Sin embargo, el resto, pues sí, es una inflación importada. Ante lo único que hay que hacer, pues es seguir subiendo la tasa de interés. Y ante esto, pues creemos que el Banco de México va a subir su tasa en la junta del 11 de febrero. Y después, bueno, pues tendrá que seguirle el paso también a la Reserva Federal de Estados Unidos, que se anticipa que este año hará 3 incrementos en la tasa de interés. Y bueno, pues todo esto se conjuga con un débil crecimiento de México para este año, 2.5%, por lo que seguramente pues va a ser un año muy retador. Oye, Gaby, y en este sentido, a ver, nosotros como ciudadanos de a pie, ¿qué debemos de hacer? A lo mejor algunos están pensando adquirir algún bien en crédito, algunos más a lo mejor tienen otros planes económicos. Ustedes como expertos en este tema, ¿qué es lo que recomendarían, por lo menos en este primer trimestre de lo que me estás hablando, en tanto pudiera haber una mejora con relación a este tema? Bueno, pues para recomendar, pues a lo mejor, pues en torno a la inflación, la verdad es que pues simplemente es hacer como cambios, a lo mejor entre uno y otro producto que son de menor precio, que se ajuste mejor a nuestro presupuesto. Si se va a tomar un crédito, bueno, pues hay que tomar en cuenta que este año va a seguir la recuperación, pero a lo mejor con un crecimiento de apenas 2.5%, y que por otra parte, pues es muy posible que siga al alza la tasa de interés, por lo que si se quiere tomar un crédito, a lo mejor pues tendría que ser lo antes posible para poderlo tomar a una tasa más baja. Por ejemplo, este año pues se estima que la tasa de interés va a terminar en un nivel por lo menos de 6.25%, es decir, casi un punto porcentual por encima de cómo estamos ahorita. Y bueno, pues también pues pensar que la inflación alta va a seguir alta, yo creo que todo este año, y que pues se representa un ambiente bastante retador desafortunadamente para la economía mexicana. Ahora, Gaby, el gobierno mexicano, ¿qué debe de hacer? ¿Cuál sería realmente el trabajo que tendría que estar realizando en estos momentos? Si bien, como tú lo dices y lo reiteramos, es un tema que nos está pegando finalmente de un asunto global, pero ¿qué se debe de hacer en casa para pues tratar de aminorar los efectos de todo ello?
efectos. Bueno, pues no es lo mismo enfrentar una alta inflación con un crecimiento acelerado que con un crecimiento de apenas 2.5%. Entonces, la verdad es que no es descubrir el hilo negro de las cosas, la teoría económica es bien clara, se puede generar una política fiscal contracíclica con un gasto público generado de manera más eficiente que genere un efecto multiplicador en la economía y con esto, bueno, pues podríamos ver una recuperación más rápida en México. La verdad es que se debió de haber hecho desde el 2020, como lo hizo la mayoría de los países a nivel global ante la crisis del coronavirus. No se hizo en México, pero pues todavía es tiempo. Lo que vemos, por ejemplo, es que, bueno, pues el gasto público presupuestado para este año sí habla de un gasto en infraestructura, pero sobre todo en la parte de pues, los proyectos estrella de esta administración, cuando pudieran ser otros proyectos los que se estuvieran implementando y que con esto viéramos un crecimiento pues más acelerado y que la economía mexicana ya terminara de recuperarse. Porque por una parte, Wendy, bueno, pues estamos viendo una alta inflación y decimos, bueno, pues es importada, no se puede hacer mucho al respecto más que seguir subiendo la tasa de interés, pero esto pues todavía restringe más, ¿no?, las condiciones económicas. Pero del lado del crecimiento sí se puede hacer desde el lado fiscal con un gasto aplicado más eficientemente y sobre todo pensando que, bueno, pues el número de pobres en México pues se ha incrementado de manera significativa y bueno, pues además también ante la alta inflación, te digo, pues del otro lado es donde se pudiera hacer, del lado del crecimiento económico. Ahora, pues bueno, tenemos un socio comercial muy fuerte como es el caso de Estados Unidos. En la cuestión del dólar, esta paridad que tenemos, porque muchas de las cosas que finalmente pues adquiere nuestra industria o varias de nuestras industrias pues son en dólares. En este sentido también, ¿cómo vamos a estar este año o cómo prevén ustedes los expertos, los analistas financieros, la situación del dólar el peso frente al dólar? Bueno, el tipo de cambio depende de muchísimas variables, principalmente del exterior. Tampoco podemos hablar de que el tipo de cambio, si estuvo más o menos estable el año pasado, fue un logro de la economía mexicana. No, más bien fue un logro del crecimiento de las exportaciones que principalmente van a Estados Unidos, como tú bien mencionas, y de las remesas que también principalmente vienen desde este país, desde Estados Unidos. El tipo de cambio, bueno, pues creemos que va a seguir los vaivenes, también las noticias relacionadas con la pandemia del coronavirus, que si Omicron es menos letal, pero que es más infeccioso, y bueno, pues todo esto termina afectando a indicadores de Estados Unidos como la nómina no agrícola que se publicó hace un ratito, donde, bueno, pésimo dato, muy por debajo de las expectativas del mercado y que termina afectando el tipo de cambio. Y por otra parte también, bueno, pues hay que recordar que la Reserva Federal ya ha iniciado la normalización de su política monetaria y se estima que este año va a empezar a subir la tasa de interés y además también como que vemos una Fed más agresiva, queriendo ya inclusive recortar la hoja de balance, es decir, retirar liquidez de la economía en un proceso mucho más rápido que en la anterior vez. Y ante todo esto, bueno, pues cambian los portafolios de inversión a nivel global y el tipo de cambio pues seguramente va a sufrir de volatilidad y ante esto, bueno, pues se siguen recomendando las coberturas cambiarias. Perfecto. Lo que sí es que se espera que Estados Unidos este año tenga una tasa de crecimiento alrededor del 3.5%. Y entonces, para cerrar con el tema del dólar. Sí, del tipo de cambio. Pues mira, decíamos, a favor del tipo de cambio, es decir, a favor de la estabilidad, pues están las exportaciones que este año podrían crecer alrededor del 5%, las remesas que seguramente van a seguir alcanzando niveles máximos históricos, pero en contra pues está todo esto de la pandemia y por otra parte también la expectativa de que la Reserva Federal en Estados Unidos va a subir su tasa de interés y va seguramente a empezar a retirar liquidez de la economía. También pudiera darse una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana ante la consulta pública para revocación de mandato y de aprobarse también la reforma eléctrica, así como está propuesta, pues podría provocar mayores salidas de capitales y con esto pues también sube el tipo de cambio desafortunadamente. Entonces creemos que este año pudiera darse volatilidad, sobre todo en la segunda mitad del año provocada por la Fed y por otra parte pues también un poco de aversión al riesgo sobre México. Perfecto. Pues Gaby, como siempre, muchas gracias. Gracias. Excelente día. Gracias a ti, Wendy. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Gabriela Siller, analista financiera.